Hola, bienvenidos al diálogo de esta semana con Helga Sepla-Rusch, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 8 de noviembre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviarnos sus preguntas o comentarios a questions@schillerinstitute.org. El fin de semana pasado, varios millones marcharon por la paz en todo el mundo, pidiendo un alto al fuego y el fin de campaña de poderosa venganza de Netanyahu, que ya mató a más de 4.000 niños en Gaza. Pero de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete en Tokio, no hubo resolución a favor del alto al fuego, fue rechazada, y el secretario de Estado Blinken reafirmó el apoyo de Estados Unidos a Netanyahu. Dijo que un alto al fuego daría un resultado inaceptable. Está claro que hay un clamor de todo el mundo por la paz, pero no parece encontrar oídos receptivos en Occidente, especialmente en Estados Unidos y los países de la OTAN. Helga, ¿qué opinas de la situación actual y de lo que hay que hacer? Hay muchas personas que han dicho cosas importantes, pero quiero citar al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que dijo que Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Y creo que eso capta mejor la situación. También dijo que no se trata de una crisis de la región, sino de una crisis de humanidad. Y creo que eso es absolutamente cierto porque ya no hay duda de lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, de que la proporcionalidad con la que Israel está respondiendo al ataque del 7 de octubre es completamente desproporcionada, de que han muerto más de 10.000 personas y 4.000 de ellas niños. No hay manera de racionalizar eso. Y también está muy claro que el objetivo es que Israel quiere quedarse después de que la guerra haya terminado, lo que sea que eso signifique, en Gaza. Así que hay varios niveles en los que hay que analizar esto. Uno es el peligro inmediato de una escalada hacia una guerra más amplia. Hay un increíble despliegue de las fuerzas estadounidenses en la región. Hay dos grupos de portaaviones estadounidenses ante la costa de Israel. Además, las últimas noticias son que el submarino de clase Ohio, probablemente el USS Florida, está de camino probablemente al Golfo Pérsico. Y la única razón por la que habría un despliegue tan grande, se habla de que hay 30.000 soldados estadounidenses desplegados allí, es en la expectativa de una guerra más amplia, posiblemente abriendo un segundo flanco con Líbano y Hezbollah, de alguna manera, luego involucrando a Irán. Si eso ocurre, entonces corremos el peligro inmediato de que haya una escalada bélica mucho más allá del suroeste de Asia, del llamado Oriente Medio. Ese es un peligro. Tanto China como Rusia realizan grandes esfuerzos para intentar proponer una conferencia de paz inmediata para toda la región. La actividad diplomática es frenética. La Organización de Cooperación Islámica, integrada por las grandes organizaciones y países islámicos, que en total cuentan con más de 1.000 millones de miembros, tendrán una reunión de emergencia el próximo domingo 12 de noviembre, convocada por Arabia Saudita. La reunión tendrá lugar en Riad. Y el nuevo factor en esa situación es que Arabia Saudita e Irán han restablecido relaciones diplomáticas y están trabajando juntos en el esfuerzo de coordinar alguna respuesta. Luego, hay muchas
discusiones bilaterales y demás, de Lavrov, de los chinos, en particular, que están hablando con todos los árabes. Sin embargo, este asunto solo podría detenerse en Estados Unidos, porque Israel es una cosa, pero si Estados Unidos dijera definitivamente que hay que parar esto, se podría parar. Pero es Blinken quien fue por la región hablando con varios ministros del exterior árabes y básicamente se negó a usar la palabra alto al fuego. Ahora, está el efecto inmediato que esto tiene en la propia Gaza, en Cisjordania, donde desde el 7 de octubre unos 133 palestinos fueron asesinados también. Y uno solo puede empezar a pensar por lo que está pasando la gente ahora que empieza la temporada de frío y de lluvias. La mitad de la gente ya está sin hogar, no tiene comida, no tiene cobijo, no tiene agua. Y es simplemente increíble que haya gente que no pida un alto al fuego ante esta situación. Pero hay un aspecto más amplio. El aspecto más amplio es el peligro de una escalada militar más allá de la guerra regional. Pero pase lo que pase, el hecho de que las instituciones occidentales no hayan respondido para tratar de calmar la situación y pedir un alto al fuego o una intervención humanitaria en Gaza, está cambiando para siempre la imagen del disque orden basado en reglas. Porque si nos fijamos en lo que dice la gente en todo el mundo, en Alemania, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Suecia, en Estados Unidos, hay un esfuerzo por imponer una mordaza para que la gente no pueda hacer comentarios al respecto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una congresista, Rashida Tlaib, de origen palestino, que dijo que para ella no hay diferencia entre el llanto de los niños israelíes y el de los niños palestinos. Y que, ¿qué le pasa a la gente que solo oye el llanto de los niños israelíes? Así que ahora hay un esfuerzo para censurarla y de hecho hubo una votación en el Congreso para censurarla. Se han llevado a cabo acciones similares en Suecia, en Alemania, donde hay una reacción a las manifestaciones que tuvieron lugar el sábado 4 de noviembre. Y no estoy comentando si todas estas manifestaciones se enfocaron de la manera correcta o no. La cuestión es que si ahora mismo se tiene una situación que muchas personas, incluido el presidente Lula, incluido el ex jefe de la División de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York, Craig Mohiber, que renunció por la situación, que dijo que ha visto muchos genocidios, pero que este es el peor. Y todos lo llaman genocidio. Ahora, si nos fijamos en lo que los gobiernos latinoamericanos están diciendo, han condenado esto totalmente de manera inequívoca. Y creo que si Occidente no cambia su actitud en esta cuestión, perderá su reputación ante la mayoría global de la población mundial. Tal vez para siempre, al menos para esta importante coyuntura en la que buscamos en todo caso un cambio en el que el viejo orden colonialista ya no se respeta y los países del sur global tratan de crear un nuevo sistema. Por lo tanto, si en esta situación se mira la actitud completamente inmoral de los países del llamado norte global y el llamado orden basado en reglas, si estas son las reglas, creo que ningún país quiere ser parte de tal orden. Así que todo este asunto tendrá ramificaciones de un impacto histórico dramático y el ex primer ministro de Israel,
Ehud Barak dijo que cree que las fuerzas de defensa de Israel tienen quizás como mucho 2 semanas para derrotar a Hamás, porque cree que toda la opinión mundial se está desmoronando, que el estado de ánimo está cambiando incluso en Estados Unidos y que la pérdida de apoyo a Israel significará 2 semanas como mucho y quizá menos, dijo. Esto es muy dramático y solo puedo decir, si no se puede intervenir cuando algo está tan completamente fuera de control, entonces tenemos de hecho una crisis de humanidad, como Guterres dijo. Helga, acabas de responder algunas de las preguntas en tus palabras de apertura, pero voy a hacerte estas preguntas porque puedes darte una idea de cómo ve la gente lo que estás diciendo. Un contacto de suroeste asiático como otro de Oakland, California, preguntan, ¿por qué los gobiernos musulmanes y árabes no han hecho más para presionar a Israel y a Occidente? Por ejemplo, un embargo de petróleo. Creo que los gobiernos árabes podrían haber hecho durante mucho tiempo mucho más por los palestinos y no voy a hacer un gran juicio al respecto, pero esa es en general la opinión de mucha gente. Quiero decir, ¿por qué no invirtieron sus fondos soberanos en Gaza y la convirtieron en un ejemplo de prosperidad económica? Creo que esto está cambiando ahora, espero. Y creo que el próximo domingo, cuando se reúna la organización de la Conferencia Islámica, presentarán alguna política con el respaldo de todo el mundo islámico y creo que lo mejor sería que apoyaran incondicionalmente la propuesta de paz china y rusa. Ambos gobiernos exigen una conferencia de paz inmediata, básicamente un alto al fuego inmediato, corredores humanitarios para salvar inmediatamente a las personas cuyas vidas corren el mayor peligro. Pero más allá de eso, tiene que haber una solución real de la situación. Básicamente algo como la paz de Westfalia, donde se tiene que hacer las paces. Se tiene que decir por el bien de la paz que todos los crímenes de ambos lados se deben olvidar. Por el bien de la paz uno tiene que tener en cuenta el interés del otro, porque sin eso no hay paz posible. Pero luego, lo más importante, tiene que haber un plan integral de desarrollo económico para todo el suroeste asiático. Esa es básicamente la idea de mi difunto esposo, Lyndon LaRouche, quien en 1975 ya había propuesto el famoso Plan Oasis, que era la idea de reverdecer los desiertos, de desarrollar nueva agua dulce, de construir la infraestructura básica para la industrialización y el desarrollo de la agricultura en toda la región. Y ahora mismo, si nos fijamos en el suroeste de Asia, tenemos a Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Libia, que es el norte de África, pero toda esta región ha sido destruida por estas guerras intervencionistas y la situación humanitaria en todos estos países es absolutamente terrible. Naturalmente ahora Gaza es la peor con creces, pero se necesita un plan de desarrollo económico para toda la región. Esto es muy urgente y afortunadamente con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, la posibilidad de considerar realmente a la región en su conjunto como un plan integral está absolutamente presente. Así que creo que esta iniciativa provendrá de China, sin duda. Estoy segura de que contará con el apoyo de lo que Rusia esté haciendo y dado que los 3 principales países productores de petróleo, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, están en proceso de unirse al BRICS 11, se supone que
todos ellos se convertirán en miembros de pleno derecho del BRICS el 1 de enero de 2024. Creo que el potencial para cambiar la situación y lograr un fortalecimiento económico de toda la región está absolutamente allí. Y si hay señales que apuntan en esta dirección, creo que lo mejor que podrían hacer las naciones de Europa Occidental y Estados Unidos es apoyarlo incondicionalmente en lugar de considerarlo como algo que hay que derrotar. Tengo una pregunta sobre la presidencia china del Consejo de Seguridad de la ONU y su llamado a una conferencia internacional por la paz. Esta persona escribió que según McIver, funcionario de alto rango de la ONU que renunció, las Naciones Unidas son impotentes para hacer cumplir sus resoluciones. McIver acusó a Estados Unidos, al Reino Unido y a Europa de complicidad en el genocidio y pregunta, ¿existe alguna otra instancia que pueda hacer cumplir el derecho internacional si la ONU es impotente? No, no lo creo. Creo que las Naciones Unidas es el único organismo existente que representa a todos los países del mundo. En los últimos años hemos visto cómo se ha socavado la autoridad y la integridad de las Naciones Unidas. Creo que un paso importante para eso fue cuando Estados Unidos mintió al Consejo de Seguridad sobre cuál era el objetivo de su operación contra Libia en 2011, que llevó a los ataques de la OTAN y finalmente al asesinato de Gaddafi. Quedó claro después que Estados Unidos y la OTAN habían planeado un ataque total, una toma militar de Libia, y habían dicho que era solo una operación aérea. Y por eso en ese momento Rusia y China permanecieron en silencio o se mantuvieron neutrales. Después de que quedó claro que se trataba de una operación mucho más grande, a partir de ese momento el Consejo de Seguridad prácticamente no funcionó más, porque cuando se empieza a mentir en ese tipo de liderazgo superior del mundo, entonces el potencial para utilizarlo con fines de paz disminuye enormemente. Y en ese momento, Lyndon LaRouche, con una gran presencia, dijo que esto no era solo una operación contra Libia, sino que esto era el comienzo de una próxima guerra mundial contra Rusia y China. Y creo que si nos fijamos en todos los acontecimientos posteriores, el golpe de Maidán en Ucrania de 2014, los esfuerzos globales de la OTAN para crear una OTAN global que involucre al Indo-Pacífico. ¿Qué tiene que ver el Indo-Pacífico con el Tratado de Defensa del Atlántico Norte? No lo sé. El problema es que desde entonces hemos visto que todas las votaciones en las Naciones Unidas han sido poco confiables desde entonces, porque solo aquellos países que son lo suficientemente fuertes como para determinar que pueden resistir la presión votaron según su verdadera opinión, su verdadera convicción, mientras que muchos de los países más pequeños, países que son solo una pequeña isla o un pequeño país aquí o allí, normalmente votaron con Occidente en las resoluciones contra Rusia y China. Y eso, naturalmente, lo ha notado todo el mundo. No hay ningún secreto, solo hay estupidez, se puede decir. Creo que las Naciones Unidas necesitan definitivamente una reforma. Hay muchos antiguos funcionarios de la ONU que están trabajando en este tipo de propuestas, pero creo que los 10 principios para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo que propuse, los 3 últimos principios no son programáticos. Los 7 primeros principios son programáticos, pues exigen un nuevo sistema crediticio, un sistema de salud, todas estas cosas. Pero los 3 últimos principios los incluí teniendo en cuenta las deficiencias de las Naciones Unidas. Y estos 3 principios son filosóficos, porque siempre he pensado
y ya lo he mencionado mucho en el pasado en varias ocasiones, que las Naciones Unidas siempre han adolecido de una falta de lo que podríamos llamar un componente metafísico, es decir, que debe haber algo que vaya más allá de las necesidades cotidianas, de las cosas programáticas, algo que tenga que ver con la forma en que está organizado el universo. En la historia europea, esto generalmente se llama la ley natural. Ahora, la ley natural ha sido rechazada por los juristas modernos porque dicen que algo que no se puede tocar no está claro qué se supone que es. Pero durante miles de años, durante 2000 años, la idea de la ley natural es que hay algo en la creación que es inherentemente parte de la creación, o si no se quiere ser religioso, se puede decir que es parte de las leyes del universo físico. Y creo que las Naciones Unidas necesitan fundamentarse en ese principio, porque en todas las grandes filosofías y religiones existen esas ideas. En India se llama cosmología, que los políticos deben respetar las leyes del cosmos. En China existe la idea del mandato del cielo. Si el gobierno no sigue el mandato del cielo, el pueblo tiene la responsabilidad de reemplazarlo. Y la ley natural es la idea de que se trata de una ley dada por Dios, creada con la creación, que los seres humanos deben respetar y que si no la respetan, recaerá sobre ellos y los llevará a su fin tarde o temprano. Hay algunas otras ideas, tales como cómo entrenar la mente para pensar en el uno superior primero antes que en los muchos. Esto es importante si se quiere tener la idea de que la humanidad como un todo es el primer principio para la orientación de la política y naturalmente la idea sobre la naturaleza del hombre, que hay que partir del supuesto de que la naturaleza del hombre es básicamente buena y que todo el mal proviene de una falta de desarrollo y por lo tanto puede superarse a través del desarrollo. Todas estas son cuestiones filosóficas que fueron debatidas por grandes mentes a lo largo de los siglos y creo que para que la ONU vuelva a un nivel de funcionamiento como se pretendía y sigue siendo muy válido con la Carta de la ONU, creo que sería importante incluir algunos de estos principios más fundamentales en una reforma necesaria. Esa es sin duda una respuesta muy profunda a la pregunta. Y hay otra pregunta similar en términos prácticos. Una persona pregunta en Facebook, ¿debería la ONU eliminar el poder de veto del Consejo de Seguridad porque el sistema está anticuado y no es democrático? Creo que más o menos has respondido a esa pregunta al plantear esta cuestión de un componente superior, pero quizá quieras decir algo al respecto. Sí, creo que sería un gran error. Sé que tal vez no sea la respuesta definitiva, pero en este momento eliminar el poder de veto sería abrirlo a que sea completamente controlado por el tipo de corrupción que hemos visto en los últimos años. Así que creo que aunque no es totalmente satisfactorio que este poder de veto esté solo en manos de las 5 potencias nucleares, tras la Segunda Guerra Mundial, la forma en que la ONU se desarrolló entonces. Sin embargo, solo puedo decir si se elimina en este momento y se convierte en una votación democrática, se tendría exactamente ese proceso donde claramente los países son demasiado débiles para resistir la presión y por lo tanto creo que esto absolutamente no debe hacerse en este momento. Aquí tengo una pregunta de un periodista de Pakistán.
Hablaste de este tema en tu discurso de apertura, pero él pregunta, ¿cree que Estados Unidos ha perdido su credibilidad como garante del orden basado en reglas? He dicho muchas veces que el mundo unipolar desapareció irreversiblemente. No hay manera de que vuelva y cualquier esfuerzo por imponer el llamado orden basado en reglas diseñado por Occidente al resto del mundo, donde nadie sabe cuáles son esas reglas y esas reglas se están torciendo en cada ocasión. Ya saben, si quieren este objetivo, las doblan de esa manera. Entonces, si quieren aquello otro, las doblan de otra manera. Esto se ha convertido en una farsa y se reconoce como tal. Por otro lado, no estoy exactamente convencida de que el orden multipolar en el mundo sea lo más sabio, porque todavía implica la posibilidad y la existencia del pensamiento geopolítico. Ya saben, hay un polo, se tiene lo multipolar, todos los diferentes polos están representando diferentes intereses geopolíticos. Esto no es bueno porque la geopolítica, en mi opinión, cuanto más continúan los conflictos como el de Ucrania y ahora el de Gaza, más reafirmo mi convicción de que la geopolítica es uno de los mayores males de los que debemos deshacernos si queremos sobrevivir como especie humana. Porque la geopolítica es exactamente el tipo de cosas a partir de las cuales estallaron las dos guerras mundiales en el siglo XX. Y si no las superamos ahora, yendo en la dirección de un nuevo paradigma que ponga la causa de la humanidad en primer lugar, entonces probablemente no nos libraremos de este peligro mortal en el que nos encontramos. Y el único país que ha sugerido algo en esta dirección es China y Xi Jinping, que siempre habla de la comunidad compartida, del destino común de la humanidad. Y si uno lo piensa, es tan obvio, estamos sentados en un mismo barco, existe una comunidad compartida del futuro único, porque dado que existen las armas nucleares y las pandemias y la internet, y podría enumerar muchas otras cosas que deberían demostrar a la gente que estamos sentados en un solo barco. Si tenemos una guerra nuclear, eso matará a toda la humanidad. Y si no nos ponemos las pilas, llegaremos a eso. Así que será mejor que pensemos en el hecho de que somos una especie humana. Creo que eso es muy, muy importante. Tenemos una última pregunta de Thomas, que a menudo nos envía preguntas. Él se desespera un poco ante el hecho de que millones de personas marchan, pero la política no cambia. Y pregunta, Helga, ¿puedes darnos un consejo sobre cómo podemos seguir siendo optimistas cuando se está produciendo esta matanza del pueblo palestino totalmente vulnerable? Creo que sí se puede cambiar la situación. Es muy importante que la gente salga a la calle y exprese su exigencia de un alto al fuego y de que haya una resolución pacífica. Pero todas las marchas de las que he oído hablar o sobre las que he leído aún no tienen la fuerza suficiente. No paran de corear Palestina libre, que es obviamente una exigencia importante, pero no tienen realmente poder. Si estas manifestaciones se basaran en ideas más profundas, por así decirlo, si realmente lucharan, por ejemplo, por el Oriente Medio, para que hubiera una conferencia de paz e incluso el plan de desarrollo, el plan Oasis, creo que entonces ganarían mucho más peso y creo que deberíamos trabajar para que estas demandas sean incorporadas en las diferentes marchas. Les daré un ejemplo muy bueno. Acaba de haber una conferencia maravillosa en nada menos que en Afganistán,
un país completamente olvidado por la mayoría de la gente y no ha sido mencionado en las noticias durante casi 2 años. Hubo un gran alboroto cuando la OTAN se marchó en agosto del 2021 y lo que siguió fue una enorme crisis humanitaria, pero entonces Afganistán desapareció de los titulares. Pero trabajamos en la operación Avicena, un plan económico para un próximo milagro económico en Afganistán, y elaboramos un plan de desarrollo económico muy completo, teniendo en cuenta todos los aspectos desde las infraestructuras, la energía, la salud, la industria, la gestión del agua, todos los aspectos. Y hubo una conferencia maravillosa en Kabul que adoptó completamente ese programa. Hubo 600 participantes y ahora hay una idea tremenda de construir económicamente Afganistán. Creo que eso es una noticia excelente y un ejemplo que todos los países pueden imitar. Si en todos los países hay patriotas que luchan por su soberanía y por el desarrollo de su país, creo que hay motivos para tener esperanza y que podemos cambiar la situación. Leibniz tenía toda la razón cuando dijo que un gran mal siempre evoca un bien aún mayor. Y creo que ese es exactamente el principio del universo. Y necesitamos mucha gente de buena voluntad, pero creo que podemos hacerlo absolutamente porque así es el universo. Bueno, Helga, tenemos varios correos electrónicos felicitándote, ya que la operación Avicena fue originalmente una idea tuya. Y la gente está muy entusiasmada con el potencial de este tipo de programa de desarrollo. Hemos llegado al final de nuestras preguntas. ¿Tienes algún comentario final? No, creo que es obvio. Si nos fijamos en el panorama estratégico que tenemos, si el ex primer ministro Ehud Barak dice que la situación con Israel es de 2 semanas, no creo que puedan ganar contra Hamás en 2 semanas, por lo que eso es en cierto punto una ventana donde ciertas cosas tienen que suceder o no suceder. Del mismo modo, ahora tenemos un debate público en Ucrania donde Zaluzhny, olvidé su posición exacta, quizá Harley puedas ayudarme. Él es jefe del Estado Mayor del ejército ucraniano. Sí, exacto. Él salió y dijo que no hay forma en que Ucrania pueda ganar esta guerra porque Rusia está muy aventajada en términos de economía, de la acumulación militar, de la capacidad de producir armas, por lo que Ucrania debería mejor negociar, incluso con la pérdida de ciertos territorios, y lo que naturalmente ha causado que se hayan enojado mucho con él y sus comentarios, pero es cierto. Así que lo que el general Harald Kuyat, ex inspector general del Bundeswehr, el ejército alemán, había dicho a finales de agosto que la OTAN pronto se enfrentaría a la situación de optar por un alto al fuego y una solución diplomática, o habría el peligro de una escalada. Ahora tenemos 2 situaciones en las que esa es exactamente la alternativa. En Ucrania y con respecto a Israel y Gaza, esto no va a durar para siempre y la única manera de evitar la Tercera Guerra Mundial es lograr un alto al fuego ahora y una solución diplomática. Y le hago un llamado a todos nuestros oyentes y espectadores, es decir, a ustedes, para que se unan a nuestro esfuerzo. Tenemos esta coalición internacional por la paz que estamos construyendo. Todos los viernes celebramos diálogos muy importantes. Si quieren cooperar en ello, ahora tenemos miembros que participan de los
4 continentes. Creo que todavía nos falta Australia, pero todos los demás continentes están representados. Únanse a este esfuerzo y hagan que se oiga la voz por la paz y por un mundo mejor y cooperen. No sean pasivos. Participen de manera activa con nosotros. Estas son las semanas más importantes de nuestra vida. Helga, gracias por eso, gracias por tu inspiración sobre todo. Ojalá que lleguemos a la semana que viene y tengamos otra conversación contigo. Sí, eso esperamos.